Gracias por continuar en sintonía con nosotros y ya tenemos a nuestro invitado con nosotros. Vamos a conversar esta tarde. Agradecemos muchísimo que haya correspondido a nuestra invitación con el licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Ha sido diputado en muchas ocasiones del Congreso de nuestro país, ha sido ministro de Energía y Minas, pero sobre todo va dejando huellas en nuestro país ante la defensa de nuestra soberanía y frente a esta crisis que evidentemente es permanente y que parecería de la que nunca nos vamos a liberar con nuestros vecinos, el vecino país de Haití. Nos complace muchísimo tener a Pelegrín Castillo con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Pelegrín. Buenas tardes, Soraya. Muy contento de encontrarme de nuevo en tu espacio, esta vez de manera virtual. Bueno, un saludo. Que sirva la tecnología. Vamos a aprovecharnos de la tecnología. Y al público. Aquí estamos. Francisco Lluveres está con nosotros en la mesa. Saludos. Mi saludo. Igual. Bueno, Pelegrín recientemente y fue recibida con esperanza, si se puede decir de esa manera, la noticia de que Kenia lideraría, sería el líder entre el grupo de naciones que podrían llevar a cabo una fuerza multinacional para Haití en medio de esta crisis, de manera que se pueda ayudar a formar y ayudar a que se restablezca la normalidad en ese país. Mira, vamos a hacer un poco de memoria para entender por qué hemos llegado a Kenia, por qué hemos involucrado a África. En el gobierno de Danilo Medina, el representante dominicano ante el Consejo de Seguridad, cuando éramos miembros, solicitó en 2 o 3 ocasiones una reunión del Consejo a puerta cerrada para analizar la crisis haitiana. En ese momento todavía no tenía las características de esta crisis. Fue una labor infructuosa porque tanto China como Estados Unidos no quisieron que se convocara el Consejo. En China porque Haití tiene relaciones con Taiwán, y Estados Unidos porque no quería que República Dominicana adoptara iniciativas de ese calado para analizar una situación en la que ellos están tan implicados. Entonces, cuando llega el nuevo gobierno, el presidente inicia una campaña internacional para internacionalizar la solución. Procura que los organismos de Naciones Unidas y los organismos hemisféricos, en este caso la OEA y los países del continente, pongan a Haití en la agenda. Lamentablemente, aunque se hizo la campaña, el eco fue reducido. Sin embargo, el presidente de Haití pidió formalmente, el primer ministro, Ariel Henry, pidió formalmente que viniera una fuerza internacional porque la Policía Nacional de Haití no puede con las bandas criminales que hay en Haití, que dominan la mayor parte del territorio de la capital y buena parte de la zona circundante. Estamos hablando de 155 grupos armados, muy armados, con armas muy modernas, con muchas municiones, con muchos recursos y que están recibiendo entrenamiento. Eso es bueno recordarlo, de milicianos, de mercenarios, de internacionalistas que vienen de diferentes partes del mundo. Porque en Haití nadie se confunde. Hay una guerra civil de baja intensidad y la preocupación es que se escale a una guerra civil de alta intensidad. ¿Qué pasa? En varias ocasiones, ya cuando lo pide el secretario general, Antonio Guterres, plantea la necesidad de una fuerza internacional robusta, porque Guterres tiene la preocupación de que la MINUSTAH, organismo de estabilización de Haití, se retiró en el 2017-18 por decisión de Naciones Unidas, pero Haití entró en una fase de caos, de violencia mayor, y ellos temen ahora que esa situación se convierta en algo realmente
dantesco, un choque de poblaciones, una guerra civil de alta intensidad que involucre actores internacionales. Y entonces él está pidiendo, observen esto, fuerza internacional robusta. Usa la palabra robusta así, de manera sostenida. ¿Por qué? Porque él sabe que si mandan una fuerza internacional que no tenga el poder de fuego, la organización, la experiencia, la capacidad de abordar esa crisis con el nivel de concentración de armas, municiones, mercenarios, Haití puede convertirse en otro fracaso más de Naciones Unidas, peor quizás que el de Kosovo, el de Yugoslavia, en Sarajevo, en Srebrenica o en Lagos, en la región de los Grandes Lagos, cuando se produjo aquella matanza de Ruanda y Burundi, entre los Tutsi y los Hutus, que terminó con una situación extrema. Una masacre, pasó una masacre en aquel momento. Robusta, él está pidiendo una fuerza robusta. Kenia, ¿qué pasa? No se había formado una fuerza robusta porque a petición del liderazgo de oposición de Haití, grupos radicales que están trabajando para una revolución en Haití, petición formal al presidente Xi Jinping, al presidente Putin, hubo objeciones evidentes de Rusia y de China a que se formara. Ellos esbozaron que iban a objetar una intervención, porque también hay una realidad que no podemos ocultar. Naciones Unidas tiene más de 30 años interviniendo en Haití con 10 misiones y la situación ahora es peor que nunca antes. Pelegrín. Entonces, sí. Sí, disculpa que te interrumpa. A mí me llama la atención de que esa misión que va a llegar a Haití sean policías y no militares. ¿Por qué policías? Mira, ellos quieren quitarle el carácter de guerra civil. Estaban planteando que es un esfuerzo básicamente de contención de bandas criminales. Yo personalmente creo que hay más que bandas criminales, son grupos paramilitares. Claro, así es. Bien armados. Que se han armado, que lo han armado los grupos económicos más poderosos de Haití, que lo han armado los partidos políticos, que lo han armado todo el que tiene poder, e incluso se llegó a acusar a la embajadora Limén de Estados Unidos de haber estado fomentando la creación de esas bandas. ¿Por qué? Porque entendamos la contradicción interna de Haití. En Haití hay 3 grupos que están luchando. Uno, la diáspora haitiana, que no está en Haití, pero tiene las palancas políticas para mover la acción de Estados Unidos, la acción de Canadá, de Europa, de los organismos internacionales, por la alianza que tienen con el caucus afroamericano y los demócratas radicales. Y en el momento que lleguen esta misión, Pelegrín, que se pueda generar un conflicto bastante fuerte, ¿qué pasará entonces con la frontera de nosotros? Si el gobierno dominicano tiene sus planes reforzar la frontera dominico-haitiana. Es bueno que terminemos de comprender el cuadro de contradicciones que hay en Haití. Está la diáspora, que tiene una figura política ahora, que es Claude Joseph, que se alineó con la diáspora y ha asumido un discurso esencialmente nacionalista, antidominicano. No, a Estados Unidos y a Canadá no la cuestiona, pero a la República Dominicana sí. Están los grupos económicos de Haití más poderosos que han hecho una especie de coalición para defender sus intereses y son los que han creado las bandas. Estados Unidos y Francia antes tenían excelentes relaciones con esos grupos, pero cambiaron el esquema y ahora esos grupos son los malos. Ellos antes querían que esos grupos se aliaran con los grupos de aquí para una fusión de facto de la isla, pero ahora el objetivo es sacar a esos grupos, porque la diáspora haitiana está usando su poder en Estados Unidos, en Canadá, en el resto del mundo, porque ellos consideran que
los culpables de la crisis de Haití, de los desastres, de los fracasos de Haití, son esos grupos que ellos no lo ven como haitianos, lo ven como extranjeros, blancos, de origen levantino. Que no viven en Haití. No, muchos viven, pero sus intereses están allá. Y entonces, pero ellos no lo asimilan como parte de la realidad haitiana y entienden que esos son los que han usado a los políticos corruptos para sacar beneficio de la realidad haitiana. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo lo encabeza el senador del norte, Moy Yanchar, y antes lo encabezaba, y yo creo que todavía lo encabeza, pero está en una estrategia muy inteligente, Jean Bertrand Aristide. Moy Yanchar, Jean Bertrand Aristide son las dos figuras principales del sector de izquierda conectado con Cuba, con Venezuela y con las fuerzas radicales del continente, que tienen una estrategia de hacer una revolución nacional antioccidental, anticapitalista, antiblanca, antinorteamericana y de paso de ñapa antidominicana. Entonces, esos grupos también están ahí preparándose para tomar el poder, ya sea por la vía insurreccional o ya sea por la vía electoral. Eso no lo perdamos de vista. Ahora, ¿qué pasa? En las 4 o 3 reuniones del Consejo de Seguridad para analizar el caso de Haití, volvamos al Consejo de Seguridad, los países del continente fallaron. Falló Brasil, que debió ser el primero que diera el paso. Pero Brasil ahora tiene una política exterior que trata de ser lo más afín a Rusia y a China. Y entonces, si Rusia y China tienen objeción, si las fuerzas de izquierda de Haití tienen objeciones, entonces ellos no van a enviar al ejército brasileño de nuevo a Haití, que sería el más adecuado para el manejo de esa situación. Sí. Eso hace que la mayoría de los países de América Latina hayan dicho, nos mantenemos distantes. Por otro lado está la objeción china-rusa, que la han esbozado, hace que Estados Unidos y Canadá se mantengan recelosos, no se quieran involucrar directamente, porque en primer lugar está la guerra de Ucrania. Ellos están acusando a Ucrania de ser víctima, a Rusia de atacar a Ucrania, y en el campo internacional se vería realmente como un contrasentido que entonces Estados Unidos o Canadá, dos potencias occidentales, vengan en plan de ocupación de Haití. Entonces no han querido enviar esas tropas. Por el momento, personalmente yo creo que hay una estrategia de que si ese conflicto se escala a guerra civil de alta intensidad, ellos van a hacer una intervención humanitaria, pero sobre un charco de sangre, un baño de sangre muy grande, que están dejando que ocurra. Porque no hay que ser un genio para saber que la falta de acción de parte de los organismos internacionales y las potencias, y nosotros lo dijimos allá en Washington, así con toda claridad y crudeza, que aquí la percepción que tenemos es que se quiere la intervención, pero después de un baño de sangre. Y entonces ahí vuelvo con la pregunta. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.